Salud, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Panorama Político con la producción de Mega Media y a través de su canal local. Recuerde que tenemos un Facebook, Panorama Político CBA, allí cargamos semana a semana este programa. Está todo el ciclo 2019 cargado. Pasa todo muy rápido en la Argentina, venimos diciendo, en materia de política mucho más, pero podríamos decir que ya está en marcha la campaña a presidente de la Nación y ya hemos tenido algunas cositas interesantes. Por ejemplo, el cruce entre el presidente Macri y el secretario general de los camioneros, Hugo Moyano. La verdad que se tiraron flores y parece que este va a ser el tinte de la campaña hasta octubre o hasta noviembre si es que hay segunda vuelta. Escuchamos qué se decían estos referentes de la política argentina. Pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer, impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región. Y esto es grave porque impide que generemos empleo en todo el país, porque una pyme en Jujuy no puede llegar con su producto a un puerto para exportarlo al mundo porque no es competitiva. ¿Por qué? Porque el costo del camión que paga es mucho mayor que el costo del camión en otros países con los cuales tenemos que competir. Esto impide el desarrollo federal de nuestro país, impide fortalecer el arraigo, impide que cada uno pueda elegir vivir y trabajar donde por ahí quiere hacerlo porque es el lugar donde nació, donde están sus afectos. La incidencia del transporte en el limón, por ejemplo, es del 24%. En las bebidas y gaseosas del 44%. Y ustedes dirán, ¿eso es mucho, es poco? Es muchísimo, es el doble de lo que cuesta. Incide en Brasil y Chile, por comparar algo. Eso significa que el productor de limón nuestro no puede competir con otros productores de limón. Y eso significa que se queda sin trabajo. Y también significa que nosotros, ustedes, con lo que cuesta y con lo que cuidan el mango todos los meses, a ustedes les cuesta mucho más caro la gaseosa, les cuesta mucho más caro la bebida o el limón y les cuesta más caro casi todas las cosas que se transportan por camión. Y lo peor es que cuando los señores Moyano quieren imponer algo y la empresa no está de acuerdo, la pyme no está de acuerdo, ¿qué es lo que hacen? Le bloquean la planta. Entonces lo funden. Y en esa situación tienen que ceder en algo que a la larga los termina dejando sin trabajo, los termina haciendo tener que cerrar. Y lo mismo vimos hace poco cuando hicieron un paro. Organizaron un paro y los colectiveros que quisieron trabajar, ¿qué les pasó, Patricia? Los apedrearon, destruyeron los vidrios, incendiaron los colectivos. Y eso es lo que se tiene que terminar en la Argentina. Este comportamiento prepotente, patotero, ilegal, que destruye el futuro de los argentinos. En principio creo que es un absurdo total que en un día tan importante como es el Día de la Bandera, para los argentinos y para cualquier país que celebren el Día de la Bandera,
es un absurdo total que el presidente haya elegido ese día y además ante quién lo rodeaban, que la mayoría eran niños de escuela, madres de los chicos, padres, ¿no es cierto?, haya hecho un ataque de esa naturaleza, que no tiene sentido común. Yo creo que una persona normal, ¿no es cierto?, no hace una cosa de esa, y mucho menos teniendo la responsabilidad de la conducción del país. Me parece que es un absurdo total. Y seguramente que la intención de ellos es tratar de amedrentar a los trabajadores y a las organizaciones gremiales, como lo está haciendo. Intentó hacerlo apenas asumió la conducción del país, hace casi 4 años, no lo logró, y ustedes saben por qué, porque hubo una expresión de Pablo Moyano, mi hijo, que dijo, espero que no vaya otro Banelco, y cuando dijo eso, se acabaron las ganas de votar una nueva ley, que tiene como objetivo quitarle los derechos al trabajador. Ningún otro objetivo tiene, quitarle los derechos al trabajador y convertirlo a los trabajadores prácticamente en esclavos. Y eso creo que ningún dirigente está dispuesto a aceptarlo, y mucho menos camioneros. Camioneros no vamos a dar un paso atrás. Lo decía hoy por un medio. Me costó aprender a manejar camión porque no quería poner nunca la marcha atrás. Así que no lo hacía cuando aprendí a manejar, mucho menos lo voy a hacer ahora que estoy al frente del gremio. Esto es una intención más, pero creo que no van a tener suerte. Y además lo hace de la desesperación que tiene por todos los hechos que vienen pasando, por todas las situaciones graves que está pasando el país, por las necesidades extremas que están pasando los sectores más sensibles de la sociedad, que son nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos. Por toda esa razón que están pasando situaciones muy graves, quiere distraer la atención de la gente con este tipo de hechos. Pero no lo va a lograr. Cada vez la gente tiene más presente que este señor no está en condiciones de estar al frente de un país como es nuestro país, ¿no? Bueno, y pensar que todavía no entramos en lo que respecta a digamos, en términos de campaña, en los tiempos establecidos para las PASO. Bueno, lo que va a ser este año. Se juega mucho y se juegan mucho algunos en esta elección. En la legislatura cordobesa se aprobó por unanimidad la ley que habilita la figura del abogado del niño. Bueno, una novedad, algo muy novedoso, y vamos a escuchar a uno de los que llevó adelante esta ley junto con algunos referentes del oficialismo. Estamos hablando del legislador de Córdoba Podemos, Martín Fresneda. Hoy tengo esas extrañas sensaciones, esos días que uno se siente un poquito mejor que otros días, porque sucede que a veces uno se la pasa sentado acá y siente que no le cambia la vida a nadie. Pero hoy son de esos días que siento que de alguna u otra manera pude ser humildemente una simple polea de transmisión de una lucha de muchos años. Hoy vengo a hablarles de la niñez, ya se dijo mucho, y todos los que están por allá saben muchísimo más de lo que nosotros podemos hablarles. Muchos de nosotros tuvimos niñeces complicadas, por no decirles trágicas. Otros quizás atravesaron la niñez con amor, con cariño, y probablemente no sé si llegan a tomar la dimensión de la necesidad que hoy estamos discutiendo hoy acá. No quiero hablarles de mi niñez, no hace falta, pero sí creo que todos tienen la sensibilidad suficiente como para saber que hay muchos niños, niñas y adolescentes que necesitan que el mundo adulto tenga el coraje de cambiar las miradas sobre ellos. Y el coraje de cambiar las miradas tiene que ver con un compromiso del Estado. Nosotros somos el Estado. Desde 1989 que se sancionó la Convención Internacional de Derechos del Niño, es que todos tenemos una deuda. En el 2005
se sanciona la ley 26.061 de protección integral, se incorpora con rango constitucional en el año 94, incorporamos por resolución de la Procuración General de la Nación las 100 reglas de Brasilia de accesibilidad a la justicia por sectores vulnerables, un marco jurídico normativo internacional y nacional y la ley 9944 en el artículo 33. No quiero aburrirlos con todo el marco normativo que ya existe para tratar de decir que era necesario que hoy discutamos un proyecto de creación del abogado del niño. Aunque si bien no estamos creando nada nuevo, decimos, hoy nace un nuevo derecho para niños y niñas adolescentes. Y hoy lo celebramos porque hoy es un nacimiento, y valga esta palabra para decirlo con orgullo, porque era necesario que todos nosotros finalmente, después de mucha discusión en comisión, después de mucha discusión en distintos foros, con la participación de colegios de abogados, colegios de trabajadores, con la participación de profesionales, de la CENAF, de la Defensoría del Niño, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, de muchísimos profesionales como Maricel Segovia, etcétera, que han venido a participar, legisladores que han puesto su experiencia, como la legisladora Liliana Montero, que se lo agradezco, igual que el bloque, y otros tantos legisladores que, como la legisladora Cafarati, que también siempre le pone su mirada sobre el tema de la niñez, y el bloque de la mayoría, que ha propuesto también, ha traído su propuesta a instancias de la Secretaría que conduce el doctor Piñero, una propuesta que finalmente logró encontrar los consensos suficientes para que hoy lleguemos a este día. El día en el cual, posiblemente con el tiempo, veremos que es el día que tomamos la decisión y el coraje de cambiar de paradigma. Y ese cambio de paradigma es dejar finalmente ese viejo Código Civil que, si bien en el año 2015 modificamos esa vieja estructura de las incapacidades de hecho que tenían los menores, y hoy son capacidades progresivas, autonomías progresivas de la voluntad, hoy pasan a ser sujetos de derecho nuestros niños, niñas, adolescentes, y dejan de tener ese falso cobijo del sistema tutelar. No obstante, deberán concurrir esas miradas adultos sobre los niños, pero también nosotros tendremos la responsabilidad de escuchar en función de la Convención y de hacer realidad el interés superior de los niños, creando esta figura que es el abogado o abogada del niño, niña, adolescente, y llevarlo hasta el final en la defensa de cualquier litigio que tenga, pero respetando esa visión del mundo que es la visión de ellos. ¿Cuántas veces creímos que nosotros los adultos teníamos la mejor mirada sobre ellos? Hoy se debe invertir y la mirada de ellos debe llegar con profesionales capacitados, porque deberán ser muy bien capacitados. Y esa capacitación deberá ser obligatoria en un registro del Colegio de Abogados. Niños, niñas y adolescentes con una nueva ley que consagra la figura del abogado de estos. Pausa en Panorama Político, ya continuamos. Qué buena camioneta. El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Su mejor opción, obra social del personal de Luz y Fuerza de Córdoba.
compromiso, trayectoria, calidad, satisfacción de nuestros clientes son los valores que nos definen desde hace más de 100 años. Somos Estilo Julio Isuani. Hoy ofrecemos nuestro servicio premium de equipamiento para departamentos, ya sea una unidad o una torre completa. Tenemos la experiencia y la capacidad para hacerlo, porque sabemos de las necesidades del mundo actual y conocemos sobre los gustos de cada cliente. Podemos ofrecer una solución integral. La calidad, la variedad, el precio, la atención y el servicio postventa siguen siendo los factores determinantes, por lo cual nuestros clientes nos siguen eligiendo. Somos Estilo Julio Isuani. Todo en un solo lugar. Continuamos en Panorama Político y una vez más en la legislatura cordobesa se aprueba una autorización para tomar deuda, para que el Ejecutivo pueda contraer deuda, tomar algunos créditos. En este caso serían para infraestructura vial, concretamente en las redes de accesos a Córdoba, la RAC, rutas de acceso a Córdoba. Nosotros hablamos con el legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Eduardo Sala, no está de acuerdo. Él manifiesta que no está muy claro en esta ley para qué se va a utilizar este dinero. Legislador, nuevo pedido del Ejecutivo para tomar deuda, en este caso para obras de infraestructura en Camino de la Sierra, red de accesos a Córdoba. Bueno, así es. Van a pedir autorización para endeudarse en 120 millones de dólares, que dicen que no van a tomarlo ahora porque quieren esperar que el mercado esté favorable, y para obras que no se detallan tampoco cuáles son. Las han nombrado, digamos, pero sin ningún tipo, si las palabras se las llevan el viento, que si no está escrito. Y 120 millones de dólares no es moco de pavo en una provincia que tiene una deuda muy grande. Y aunque ahí dice que para obras de infraestructura, también hay que discutir qué obras de infraestructura hay que hacer y qué obras no. Por ejemplo, ahora está claro que la autovía San Francisco por lo menos se ralentiza porque Nación no está enviando fondos y ha retaseado los fondos. Entonces, supongamos, digo como ejemplo, ¿hay que endeudarse para terminar la autovía o hay que endeudarse para otra cosa? Es decir, nosotros no podemos aceptar firmar un cheque en blanco para que el gobierno llene el presupuesto de más deuda cuando con Córdoba tenemos una crisis con la deuda. Dentro de 1 año y medio, 2 años, vence gran parte de la deuda, que ya a esta altura el partido no sé cuánto será en pesos, pero era por lo menos el 50% de la deuda, y hay que juntar plata, que está cayendo la recaudación, porque cae la actividad económica, la situación del déficit a nivel nacional se traslada a las provincias, etcétera, del déficit cero. Entonces, tomar más deuda en estas condiciones hay que medir bien para qué. Si uno tomara deudas, por ejemplo, para construir viviendas, eso podría significar reproducir el dinero fuertemente, porque las viviendas usted sabe que generan mucho trabajo y también resuelve un problema. Ahora, endeudarse para construir, mejorar algunas rutas y todo lo demás, no sé si es lo que conviene. Es decir, todo tiene que ser discutido. Y acá lo que nos piden es que le autoricemos un cheque en blanco para que lo resuelvan cuando ellos quieran y como quieran. Bueno, la gran pregunta es ¿dónde va el dinero del peaje que pagamos cada vez que transitamos las rutas o accedemos a Córdoba? Bueno, ellos dicen que con lo del peaje logran, según lo que nos explicó la gente que vino Camino de la Sierra, les permite hacer algunas cosas, pero no emprender obras de mayor importancia, como podría ser, por ejemplo, mejorar la ruta 38 hasta Huerta Grande, que era uno de los proyectos, o otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, que otro tipo de expresiones que son más de mayor envergadura. Tenemos por un lado este problema de lo que significa el peso de la deuda. Tenemos luego el problema de lo que significa, ¿cómo se llama?, qué se va a destinar. Y ahora tenemos la noticia de que el peaje se va a 50 pesos.
Entonces es una caja recaudadora que no termina resolviendo los problemas. Así que nosotros lo vamos a rechazar. Esto viene aparte con la aprobación de una serie de decretos que tienen que ver sobre la propia constitución de Casilla. El Estado compró una parte del accionista minoritario, que es una empresa que está metida en la historia de los cuadernos, o sea que hizo un flor de negocio porque vendió ahora, porque después llega a ser encontrada culpable, lo que vende no vale, ¿se entiende? Así que nosotros no vamos a aprobar ninguno de los dos proyectos. Hay un debate acerca del endeudamiento en dólares. Hay que rogar que el gobierno nacional no devalúe, porque toda esta mega devaluación de estos 3 años a Córdoba la ha perjudicado precisamente por haber tomado mucha deuda en dólares. Eso por un lado. Y por otro lado, si no se endeuda en dólares la provincia, ¿cómo podría tomar crédito? El tema es el siguiente. En primer lugar, todo el sistema financiero está colocado en función de la devaluación y de la función del pago de la deuda usuraria y toda la deuda que se va a estar tomando. Entonces aparece como un callejón sin salida. Si uno considera el ahorro interno, que es fuerte, uno tendría que destinarlo al desarrollo de las obras que puedan reproducir inclusive el capital. Pero acá se destina a la especulación para pagar otra deuda. Hay que cortar eso. Porque, por ejemplo, hay obras para las cuales no es necesario endeudarse en dólares. Lo de los gasoductos, por ejemplo, la mayor parte de los insumos son en pesos. ¿Por qué endeudarse en dólares? Entonces nos vienen con una mecánica que es el problema de que endeudarse en pesos, de acuerdo a esto, es más caro. Entonces es un círculo vicioso, porque se endeuda en dólares porque es más caro, pero a su vez la deuda en dólares provoca una devaluación, porque no sé qué, no sé cuánto, y cada vez es peor. Entonces eso hay que cortar por lo sano, hay que poder tener un control público y una determinación pública del uso del ahorro interno. Lógicamente eso implica meter la mano para nacionalizar los bancos, de manera tal que lo que se haga con los fondos que existen, el ahorro, se decida en función de intereses de toda la población y no en un negocio de especulación. Legislador, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, toda una polémica el endeudamiento en dólares cuando siempre tenemos en puerta el fantasma de una devaluación. La semana pasada hablábamos con el legislador Daniel Juez del Frente Cívico y Social, perteneciente a la coalición Cambiemos, acerca de la designación del presidente Macri de consagrar a compañero de fórmula al senador Pichetto. En este caso hablamos con un referente de la Unión Cívica Radical, también miembro de la coalición Cambiemos, el legislador Miguel Nicolás. Legislador, el vice menos pensado para Cambiemos, ¿cómo lo reciben desde Córdoba? Mira, yo participé de la Convención Nacional de Parque Norte, en donde a propuesta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, es decir, la convención, se propuso ampliar Cambiemos e incorporar nuevas patas, por así decirles, políticas. Se habló de un gobierno de coalición, que no es un gobierno de alianza, y en eso tomaron la decisión, es decir, con el acuerdo del Comité Nacional, de incorporar como vicepresidente de la República a Pichetto. Usted me dice, usted puede opinar mucho de Córdoba, le hablo con franqueza, yo me ajusto a lo que determinó la Convención Nacional, que fue en definitiva lo que resultó de nosotros se propuso un gobierno de coalición y hasta la incorporación de nueva gente y hasta, vuelvo a repetir, cambiar hasta el nombre. Y eso se dio. Y de ahí creo que en un gobierno de coalición se debe dar las coincidencias sobre las desavenencias. Bueno, hasta el punto de designar un peronista como candidato de fórmula, o sea, hasta eso estaba, digamos, autorizado el presidente a hacer. Incorporación de nuevas, no se dijo textualmente, pero dijo incorporación de nuevas patas dentro de esta coalición de gobierno, que es lo mismo que una alianza. Bueno, de todas formas no ha tenido mucho rechazo en Cambiemos desde todos los sectores. Acá en Córdoba recordemos que está conformado por el PRO, la UCR, distintas facciones y el Frente Cívico. Usted me dice, Nicolás, ¿cuál es su criterio? Hubiera preferido que sea un hombre de la Unión Cívica Radical que se incorpore a la fórmula. Fue la decisión y yo acato verticalmente, por así decirlo, lo que determinó el Comité Nacional. Bueno, y la conformación de los candidatos a diputados nacionales de Córdoba también lo va a determinar Buenos Aires, porque ya se escuchan que quieren imponer la figura de Gustavo Santos, el ministro de Turismo, ¿o lo van a debatir eso? Si usted me dice, Nicolás, ¿cuál es su criterio? Yo creo que acá los dirigentes de Juntos
por el cambio que vendría a ser ahora la nueva designación de esta coalición de gobierno, tienen la capacidad necesaria sin necesidad de que participe nadie desde Buenos Aires. Aquellos que acaten esa decisión serán responsabilidad de ellos. Si usted me pregunta, a mi criterio personal, nosotros vamos a tratar de definirlo aquí en Córdoba. Bueno, si viene Pichetto a Córdoba y organiza un acto, ¿usted va? Y si es de la... pregunta que me hace. Si es de la coalición, tenemos que estar. Bueno, tiene buen sentido del humor usted, ¿no? Sí. No, esas son las realidades. Tiene un hijo que es humorista, sí. Camilo, del dúo Camilo y Nardo. Camilo, desde chiquito nomás le gustaba. Me dijo, le faltan pocas materias para recibirse de abogado. Y me preguntó, papá, no quiero estudiar más, me quiero dedicar a ir. Y se dedica a hacer reír la gente, y yo creo que es un buen camino. Bueno, vamos a ver si usted tiene buen sentido del humor. Le voy a hacer una pregunta. Si viene Pichetto y usted va al acto, lo invita, y Pichetto al final quiere cantar la marcha peronista, ¿qué hace usted? Y le digo, cántela usted, Pichetto. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Nos vamos a despedir con música. Estuvimos en el ciclo de Jazz Fusion Session, que consagra cada miércoles el local El Vecindario, en Marcelo T. de Alvear 835, en la ciudad de Córdoba, en La Cañada, para que lo ubique mejor. Bueno, allí podemos disfrutar de la muy buena música. Recuerde que tenemos un Facebook, Panorama Político CBA, allí cargamos semana a semana este programa. Les agradecemos una vez más su compañía. Nuestro reencuentro con ustedes será en 7 días.